Macarena, muchas gracias por regalarnos tu tiempo, por venirnos a compartir de tus experiencias, de tu conocimiento. Estamos encantadas de recibirte en un episodio más de Cancha Naranja, obviamente gracias a la colaboración del equipo de responsabilidad social que hace que esto sea posible. Traemos un episodio muy diferente, porque aquí es cuando vemos cómo podemos hacer uso de la tecnología, de la innovación para también encontrar soluciones muy interesantes a algo que nos está de verdad destruyendo todos los días como seres humanos, ¿no? Macarena, si me permites, voy a leer tu semblanza y si quieres compartirnos algo, una introducción, lo que tú quieras, y ya damos entrada a este gran tema que es Violeta, ¿no? Macarena, mira, fuimos en la misma alma mater, psicóloga por la Universidad Iberoamericana, es especialista en igualdad de género y atención ante la violencia, desarrolladora de proyectos de Employer Branding y Talent Pools, ha realizado acompañamiento psicojurídico dentro y fuera de la UNAM en colaboración con abogadas especializadas en género. Cuenta con un máster de género y desarrollo profesional por parte de la Universidad de Sevilla. ¡Wow! Impresionante, Macarena. Y antes de dar entrada a Violeta, solo déjenme compartirles un dato duro que nos compartió el área de responsabilidad social del informe anual 2022 de ONU Mujeres México, que dice que el 51.6% de los casos de violencia de género son de tipo psicológico, ¿no? Entonces, qué importante lo que está haciendo Violeta. Bienvenida, Macarena, a este espacio tuyo. Muchas gracias por la presentación. También te quiero compartir que soy psicóloga clínica también. Doy terapia a mujeres que han vivido violencia y desde ahí me di cuenta del tamaño de la problemática, porque atender una mujer por una mujer y ver que todas estamos viviendo situaciones de violencia muy similares, me generó esta inquietud de vamos a atacar también la causa, ¿no? No solamente pues atender y trabajar con estas mujeres que ya lo han vivido, sino vamos a ir directamente a prevenir que esto no vuelva a suceder. No, y qué enorme labor, porque los casos clínicos, y lo hemos platicado en distintos episodios, también es una enorme labor para ti. Me imagino que debes de ir acompañada porque al final escuchar tantos casos así, pues uno también en su sanidad mental necesita ese acompañamiento, ya está pues en el alma, ¿no? Y en el corazón. Así que muchas gracias, Macarena. Si quieres, vámonos a las preguntas. Platícame qué es Violeta y cuál es su propósito, sus objetivos. Cuéntame. Te cuento, Violeta es una asociación civil que se enfoca en usar la innovación y la tecnología para crear espacios seguros para las mujeres, diversidad y bueno, cualquier persona. Y creamos estos espacios seguros, tanto físicos, a través de instalaciones o formas que tenemos de abordar la violencia de una manera creativa para que la gente pueda empatizar y conectar, porque sabemos que es un tema que a veces genera mucho rechazo. Y también lo hacemos en medios digitales, principalmente a través de nuestro chatbot. Nuestro chatbot Violeta es una conversación en WhatsApp que a través de inteligencia artificial platica contigo sobre todos esos problemas que tú tienes en tus relaciones. Entonces tú puedes hablar con Violeta sobre problemáticas como cómo discuto con una pareja, cómo sé si esto que pasó con mi hermano fue sano o no fue sano, y de esa forma acercamos las herramientas socioeducativas y socioemocionales a una cantidad muy amplia de personas. Sabemos que en México tenemos un problema de acceso a esta información socioemocional. Nosotras decimos siempre en Violeta que todas las personas tenemos algo en común, nos relacionamos, pero ¿cómo aprendemos a relacionarnos de forma sana? Tenemos muchos referentes que son realmente dañinos y pocos referentes de cómo se ve una relación sana. Entonces en Violeta lo que hacemos es democratizar ese acceso a la información que está basado además en investigaciones psicológicas, basadas en evidencia, centradas en nuestra región Latinoamérica. Y esto es algo que a mí me gusta mucho destacar porque muchas veces las iniciativas son traducciones, ¿no? Son traducciones de algo que se hizo en otra región, y en este caso Violeta junta la innovación y la tecnología con estas problemáticas en las relaciones que tenemos en nuestra región. Actualmente el 70% de las usuarias en Violeta son mujeres y el 30% hombres, entonces eso es algo que nos gusta compartir también. No solo las mujeres trabajan en hacer sus relaciones sanas, también ellos están empezando a hacerlo cada vez más. Y bueno, como te decía, nuestro objetivo es crear espacios seguros dentro del mundo del Internet
que se traduzca en, pues vamos a tener espacios más seguros también en el mundo físico. Wow, porque, a ver, hablas de, y justo te iba a preguntar, porque muchas veces tienes la herramienta y no sabes ni cómo usarla ni qué hacer con ella, ¿no? Muchas veces, y le diste al clavo cuando hablas de qué queremos tener de referencia, dónde lo podemos buscar. Violeta tiene espacios en donde pueda apoyar, qué preguntar. O sea, ¿cómo sé qué puedo preguntar? Si realmente no sé si estoy viviendo ya vimos varios episodios en donde podemos detectar cuando estamos viviendo algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, si estoy tratando de identificarlo, ¿cómo sé qué preguntarle al chatbot? Me encanta tu pregunta porque la mayoría de las personas, cuando estamos viviendo violencia, nos cuesta mucho trabajo nombrarla como tal. Es muy raro que en terapia o en Violeta llegue alguien y te diga algo muy clínico. Estoy viviendo violencia de tipo sexual en el ámbito de mi casa, ¿no? O sea, no, la verdad es que las personas no tenemos esas palabras, sino que lo expresamos de forma cotidiana. Y de ahí la importancia de que Violeta surja desde nuestra región, porque lo que nosotras hicimos es que Violeta identifica cuáles son estas palabras con las que expresamos la violencia, ¿no? Es que alguien me trató mal, me habló feo o me hizo sentir miedo. Estas emociones, estos objetos, estas acciones que tienen que ver con cómo se manifiesta y cómo se vive la violencia, son palabras que Violeta identifica. Y si Violeta identifica que tú estás viviendo eso, entonces te sugiere hablar con una persona profesional. Tenemos una alianza estratégica con Fundación Origen. Fundación Origen es una organización que se especializa en atender mujeres que han vivido violencia y cuando Violeta identifica esto, te canaliza a hablar con una psicóloga. Esta canalización puede ser por dos formas. Una, por medio de un mensaje, o sea, tú no quieres hablar por teléfono, quieres preguntar algo muy puntual y entonces te contesta una persona, una psicóloga de Fundación Origen. O la otra opción es la llamada telefónica y al día de hoy hemos logrado canalizar 40,000 mujeres a las llamadas psicológicas, que es un número muy alto y muy valioso para nosotras. Wow, 40,000 mujeres. Entonces, voy a empezar a hacer preguntas desde mi ignorancia, claramente, pero estamos hablando un poco de inteligencia artificial, básicamente, ¿no? Y lo que me encanta de esto es que te permite también medir, ¿no? Entonces, de esas 40,000 mujeres, tú puedes identificar, bueno, Violeta puede identificar los casos de éxito. Asumo que le dan seguimiento desde el momento en que da enter al chatbot hasta que el especialista terminó de darle seguimiento, ¿no? Sí. Eso me parece bien interesante porque muchas veces no podemos mejorar lo que no podemos medir, ¿no? Platícame por qué Fundación Origen. Sí, te cuento un poco de la data y de Fundación Origen. Precisamente la data es uno de los diferenciadores que tenemos en Violeta. Coincidimos contigo en que lo que no podemos medir va a ser muy difícil que podamos resolverlo. Entonces Violeta nos permite entender cuáles son las formas de violencia que están hablando las personas, pero también en el ámbito de las relaciones sanas, cuáles son los intereses que tiene la sociedad en este momento, ¿no? ¿Qué están mejorando las relaciones, las mujeres en sus relaciones o qué son las preocupaciones que tienen los hombres? Entonces, nosotras generamos constantemente reportes donde medimos algo que es muy complicado, que es cómo se sienten las personas en sus relaciones. Y eso nos permite aportar esta data con diferentes organizaciones o incluso hemos tenido alianzas con alcaldías o con el sector público, por ejemplo, para generar, pues, ¿qué tengo que prevenir? ¿No? ¿Qué problema está pasando actualmente en mi zona? Eso de la data es algo que es importantísimo para nosotras. Y en el caso de Fundación Origen, ellas son una organización que tienen muchísimos años dedicándose al trabajo con mujeres que han vivido violencia, son expertas en esa problemática y tienen varias colaboraciones que nos permitieron a nosotras ofrecer la canalización con un respaldo de experiencia y de pues, ese expertise, porque es un tema muy delicado que no cualquier persona puede abordar. Dime algo, hablamos de 40,000 mujeres y hablas de especialistas, pero si algo hemos identificado a lo largo de estos episodios es que no solamente las mujeres viven violencia, ¿no? Es el grupo minoritario, por ende es el grupo que mayor sufre violencia, pero también está habilitada la herramienta para hombres. Sí. ¿Y tienen identificados cuántos hombres llegan?
Sí, nosotras, bueno, actualmente Violeta ha hablado con 140,000 personas. De esas 140,000, el 30% han sido hombres. La herramienta sí está habilitada para hablar con hombres. Tenemos que tomar en cuenta que desarrollar algo con perspectiva de género no significa que excluye a los hombres. Hay un concepto de inclusión que ahorita se me fue la palabra, no sé cuál es, pero lo explicaba un amigo mío sobre la silla de ruedas, ¿no? Por ejemplo, cuando desarrollaron las rampas para que pudieran moverse con mayor facilidad las personas en silla de ruedas, vieron que se beneficiaban muchas más personas porque tú puedes ir con una maleta, puedes de repente lastimarte, puedes tener bastón. Entonces, algo que se pensó para una población específica benefició a muchas otras personas. Entonces, eso pasa también con la perspectiva de género. Tenemos que quitarnos la idea de que hacer algo diseñado para una problemática de mujeres excluye a los hombres o no los beneficia. Al contrario, los hombres que viven violencia es mucho más probable que se acerquen a nosotras que a un lugar donde no se habla de violencia, porque conectan con esa necesidad. Me parece bien interesante y es un gran ejemplo lo de la rampa, porque nos da hasta la introducción de por qué creemos o cuáles serían las principales causas de que las mujeres sean las usuarias de Violeta, ¿no? Se ha hablado en distintos episodios de los motivos, de los racionales, pero ¿qué va identificando Violeta a través de esta data? Sí, es una pregunta, siento, de tesis de doctorado o algo así. Bueno, pero de lo que tienen más, es más, la puedes tú desmenuzar algo mucho más ameno en donde podamos entender, porque al final sí son más las mujeres las que van a buscar esta herramienta, ¿no? Completamente. Y aquí te digo esto porque es un tema que me apasiona y que se me hace complejísimo. Que para mí empieza en esta estructura social y en estos roles de género que se nos han asignado, donde las mujeres supuestamente pertenecemos a los espacios privados y los hombres pertenecen a los espacios públicos, ¿no? Entonces, cuando nosotras salimos a lo que son nuestros derechos, a jugar fútbol, a un puesto político o a diferentes entornos, esta estructura suele generar, justificar, normalizar e invisibilizar formas de violencia que se ejercen hacia nosotras. Un problema que yo percibo es que muchas veces las mujeres sienten que hay algo mal con ellas, ¿no? Estamos en la era donde todo es autoestima, ¿no? Ah, pues me discriminaron, no, pero mejora tu autoestima. O me dijeron que los hombres no pueden vivir violencia, mejora tu autoestima. Y la verdad es que no es así. O sea, en Violeta nos centramos mucho en las relaciones porque entendemos que los problemas no todos vienen desde adentro. Hay unos que sí, por supuesto, que tú puedes trabajar muchas cosas que tú tienes, pero hay otras cosas que sí vienen de las relaciones. Y desde ahí es que la data nos permite entender, pues, de qué relaciones están viniendo estos malestares. Entonces, por ejemplo, una conversación que se selecciona mucho, porque en Violeta tú puedes elegir el tema, ¿no? Puedes hablar de sexualidad, de bullying, de ruptura, de no saber decidir, de pareja, o sea, hay varias cosas que tú puedes hablar y el camino que generalmente se selecciona más es la pareja. Y esto tiene que ver con los mitos del amor romántico, en donde para nosotras las mujeres hay un mandato muy fuerte de entender la pareja como fuente de éxito, como fuente de bienestar, ¿no? Todas estas películas que hemos consumido, si tú te pones a pensar, qué raro sería ver una película para niños donde al final el héroe se case, ¿no? Así como Max Steel o, no sé, Woody de Toy Story, o sea, como realmente, si lo piensas, sería hasta raro. Y en las de las niñas, esa es la constante, ¿no? Al final, no es que gane el mundial de fútbol, es que se va con el príncipe. Entonces, este contexto alimenta esas necesidades y nosotros lo que hacemos en Violeta es permitirles reconocer qué pasa con estas creencias que me ha dicho el contexto, cuáles quiero conservar que me hacen bien, cuáles quiero cambiar y ir rompiendo esos estereotipos. Me parece súper interesante porque justo el fin de semana estaba viendo La Sirenita. No vamos a decir de dónde es pero le diste el clavo en una selección de narrativa que hemos tenido desde pequeños, ¿no? Y yo hacía la pregunta, como que me fui al pasado y decía, claro, todas estas películas tienen un príncipe, todos. O sea, creo que no encontramos una en donde no hubiera un príncipe.
Y eso te hace que es el mismo tema que hoy, por ejemplo, a los padres de familia les dan con la pornografía, ¿no? Tú tienes una narrativa en donde si no encajas en esa narrativa no satisface. Y el problema cuando ya no satisface es todo lo que conlleva, ¿no? No te sientes, no tienes confianza autosuficiente, sientes que dependes de muchas cosas. Yo te quería preguntar, derivado de todo eso, de esa selección, sí, entendemos que la primera siempre va a ser la pareja, pero ¿cuál sería la segunda y la tercera temática más seleccionada? La segunda es trabajar en las emociones. A veces estamos muy desconectados, no sabemos nombrarlas. Existen muchísimas emociones, además de las básicas. Por ejemplo, en tristeza tienes también melancolía, ¿no? Que es esta parte de recordar en algo que extrañas. Entonces, les ayudamos también con el vocabulario de emociones y a empezar a identificarlas en el cuerpo. Algo muy bonito que hace Violeta es que manda imágenes, manda memes, manda videos que te ayuden, por ejemplo, a pensar, cuando me enojo, me duele la garganta y se me tensan los puños. Nunca me había fijado, ¿no? Entonces, ayudamos a desarrollar esas habilidades socioemocionales y el segundo camino que se seleccionó este año fue emociones y el tercero fue sentirme bien conmigo. Estamos viendo que por las redes sociales, sobre todo, tenemos una constante sensación de insuficiencia. Y también en las mujeres, algo muy común que yo veo en terapia y que se repite también en Violeta, es que muchas veces las mujeres, cuando no cumplimos esta norma de ser la princesa en la vida, o cuando tomamos decisiones que se salen de lo esperado, nos sentimos malas. Y eso es una palabra que a mí se me hace muy fuerte, ¿no? O sea, por no cumplir con lo que dice la sociedad, te sientes insuficiente o te sientes mala, sientes que hay algo mal contigo, te sientes culpable, sientes que eres egoísta porque no quieres, no sé, tener hijos o poner primero lo que se suponía en tu rol de género que tenías que poner primero. Entonces, ese es el tercer camino, sentirme bien conmigo. En cuarto, tenemos sexualidad y en quinto, este año, tuvimos violencia. Y hablas del rol que tenemos nosotras, ¿no? En este sentimiento, porque una cosa es cómo me siento y cómo me percibo y otra es cómo los demás. ¿Tiene Violeta detectada o ayuda porque una cosa es, insisto, yo me puedo sentir culpable de que dije que no, puse una limitante, ¿no? Un límite. También Violeta ayuda a las personas a entender que esa es la perspectiva tuya o también está científicamente comprobado que al tú poner un límite como mujer, la otra persona, en su mayoría los hombres, te culpan por decir que no. Completamente. Violeta está diseñada con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. ¿Y esto qué significa? Que ayudamos a las mujeres a entender de dónde viene esa emoción. Yo siempre digo, lo que sientes no cayó de las estrellas, ¿no? O sea, no es que tú estás mal y por eso te sentiste así, sino que hay un contexto que te hace sentir culpable. Por ejemplo, esto que hemos escuchado constantemente de, es que ¿por qué fuiste ahí? ¿No? O ¿por qué te quedaste a solas con esa persona? Violeta busca evitar las preguntas que empiezan con ¿por qué? Normalmente esas preguntas hacen sentir mal a quien vivió violencia, ¿no? Y buscamos cambiar esas preguntas por cómo, por qué, por de qué forma te puedo ayudar o cuándo sucede esta situación, porque los porqués a veces pueden ser peligrosos. Si buscamos esa parte, quiero aclarar que Violeta no es una línea de emergencia, o sea, sí hacemos estas canalizaciones, pero por decirlo así, la carnita de Violeta se centra en las relaciones sanas. Entonces, lo que tú dices es algo muy importante que nosotras hacemos. Si alguien está empezando a sentir cierto malestar o está empezando a sentir culpa, por ejemplo, lo podría hablar en emociones, no necesariamente en el camino de violencia. Generalmente, lo decías al principio, ¿no? Nos da miedo hablar de estos temas, no sabemos ponerle nombre. Entonces, ¿cómo llego a Violeta? ¿Dónde hay puntos físicos donde pueden ir, acudir? Tus plataformas, ¿cuál es una página web? ¿Tienes redes sociales? Y lo pregunto porque una vez que pasas la barrera de quiero hablar de esto, sí, pero que no sepan que soy yo, ¿no? Entonces, Violeta
asegura la confidencialidad de estas preguntas? Claro, para nosotras en nuestro marco ético sabemos lo importante y lo personal que es lo que cada persona nos está contando y desde ahí hacemos un esfuerzo muy grande por la confidencialidad, el anonimato y la privacidad. Y de hecho esa es una de las ventajas que tenemos en Violeta. Hablar de temas tan delicados como nuestras emociones o nuestra sexualidad, muchas veces nos da más miedo hablarlo viendo a los ojos a alguien. Incluso como psicóloga, hay muchas veces que yo misma les escondo cosas a mi psicóloga, ¿no? Y mis pacientes o mis consultantes, obviamente, a veces me esconden cosas a mí, porque son temas tan íntimos que a veces preferimos reflexionarlos de una forma que se sienta más privada y más a solas, para después ya abrirlos con otras personas. Y eso es lo que nos permite Violeta, tener una conversación cercana, cálida y segura, donde la persona mantiene su anonimato. Y nosotras cuidamos mucho esa parte de la información de las personas. Nuestras redes pueden encontrarnos en Instagram como @holasoyvioleta y en TikTok como @_holasoyvioleta. Violeta lleva doble T. Y en estas redes sociales tienen acceso en nuestras descripciones al enlace para platicar con Violeta en WhatsApp. Nosotras estamos en WhatsApp porque sabemos que WhatsApp funciona sin tener internet. Entonces tú puedes hablar con Violeta, así estés en donde sea, o vas en la carretera, o vives en un lugar que no hay tan buena señal. No dependes del internet para platicar con Violeta si tienes esa parte habilitada. Estoy muy impresionada, de verdad. Me gusta mucho la herramienta. Obviamente vamos a compartir tus redes sociales en nuestras redes sociales también y en nuestra página. Me quedé pensando porque hace ratito mencionaste la región de México, ¿no? ¿Violeta solo funciona en México? No, Violeta funciona en Latinoamérica y en España también. En realidad la población hispanohablante habla con Violeta. Sí es en México donde hay más usuarias, pero también hay muchas usuarias que están en Colombia y en España, serían el segundo y el tercer lugar, y de ahí le siguen otros países de Latinoamérica que también hablan con Violeta. Te lo preguntaba porque nosotros somos una industria que va un poco retrasada en muchas cosas, pero eso no quiere decir que no queramos avanzar rápido. Y la verdad es que con esta coordinación de responsabilidad social que ha estado manejando varios pilares y estar abriendo estos temas, que creo que es de verdad muy importante, también ha visto el valor de hacerlo en una plataforma como el fútbol, que tiene un lenguaje universal, que hoy, al menos en México, cuenta con 2 ligas, tanto varonil como femenil, con ligas de jóvenes, que tiene selecciones muy poderosas en la narrativa, ¿no? Con un gran porcentaje de población en Estados Unidos, con un mercado muy grande, y tenemos muchos extranjeros y extranjeras. Entonces somos muy visibles para Latinoamérica. Y te lo preguntaba porque creo que Violeta es una gran herramienta para todas esas personas que también ven el fútbol, que sepan que existen estas herramientas en donde los pueden ayudar a canalizar con los especialistas sin que nadie sepa. Esa parte de esa llamada que te costaba mucho trabajo hacer, que hoy, así como puedes googlear o que puedes meter una página de una pregunta nada más de, oye, estoy viviendo violencia, oye, siento esto, que bueno, que sepan que está Violeta y que sí es una herramienta que está pues también fuera de México para nuestros aficionados y aficionadas que nos ven fuera de México, ¿no? Macarena, luego dime una cosa, última pregunta. ¿Qué haces con esa data, con esa información? Violeta la analiza, vas incrementando los temas dentro de tu página. ¿Te ha servido esa data para algo aparte de estar canalizando y siguiendo los casos hacia casos, bueno, llevarlos, perdón, hacia casos de éxito? Sí, te respondo de forma interna y de forma externa. De forma interna, nosotras siempre pedimos retroalimentación. ¿Te funcionó esta herramienta o no? ¿Te funcionó esta conversación o no? Y desde ahí vamos actualizando el contenido, las formas, las herramientas que te manda Violeta para ser cada vez más útiles para las personas. Entonces, de forma interna, los datos son nuestra brújula, nuestra estrella que nos va guiando en cuáles son las necesidades que tienen las personas. Y de forma externa,
con nuestras alianzas, nosotras entendemos que la desigualdad y la violencia de género es un problema multifactorial. Yo siempre lo describo que es como un pulpo, ¿no? Tú crees que lo estás abordando en algo y te das cuenta que en otra asociación está presente de X forma y en otro país está presente de una forma similar, pero con otro giro. Yo lo veo como un pulpo. Entonces, estos datos nos permiten que nuestros colaboradores obtengan data de lo que está pasando con la población con la que trabajan o con la población a la que se dirigen, para con base en eso diseñar ya sea política pública en el caso de que sea un gobierno, o para diseñar un proyecto o para diseñar una campaña con impacto social. Estos datos nos ayudan a entender en dónde estamos paradas. Como dices, bueno, vamos muy mal en muchos temas en México en cuestión de género, pero algo que me ha sorprendido muchísimo a mí estando en Violeta es que hay unas ganas, un esfuerzo, un interés por cambiarlo, y desde ahí los datos nos permiten acompañar a nuestros aliados. Para algunos es evidente, para otros no tanto. ¿Qué has encontrado en los hombres, de estos hombres que dices que son aliados, que son colaboradores? ¿Cómo ayuda que ellos sean parte de Violeta? Ayuda muchísimo porque nosotras no, es un problema que afecta a toda la sociedad. Eso es algo que tenemos que entender. La violencia de género no afecta nada más a las mujeres o no afecta nada más a las personas LGBT. Es algo que rompe el tejido social y que necesitamos sumar los esfuerzos, sobre todo porque muchos hombres están en posiciones de toma de decisión muy importantes, empatizan con la causa, pero a veces no saben cómo hacerlo. Entonces, para mí es muy importante esta parte de saber que todas las personas podemos hacer algo para contribuir a disminuir esta problemática, y que si es así va a mejorar la vida de todas y de todos. El rol que tienen los hombres para mí es clave. Macarena, quiero agradecerte. Me encanta lo que estás haciendo. Creo que Violeta es una enorme herramienta que nos enseña además el poder también de la tecnología. Está muy actualizado al tema de hoy, así que ya no tenemos pretextos. Queremos cerrar con esta estrategia, esta táctica. ¿Ya tienes clara qué frase nos quieres dejar? ¿O te damos 2 minutitos? Dale 2 minutos. Perfecto. Macarena, ¿lista para tu frase de estrategia para combatir violencia de género, lo que sea que nos quieras dejar, que todos nos llevemos en el recuerdo de Violeta? Sí. A ver, perfecto. Te voy a pasar el pizarrón. Aquí tienes los plumones. Que este será nuestro último episodio previo al Día Internacional en contra de la Violencia de Género. Macarena, estamos muy agradecidos y agradecidas contigo. No, yo más por la invitación, gracias. Dice, las relaciones sanas están en nuestra cancha. Juguemos en equipo por un mundo mejor. Qué bonito, Macarena. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo con lo que quieras cerrar, compartirnos para finalizar? Pues que se sientan en confianza de platicar con Violeta y darnos su retroalimentación. Va a ser muy útil para nosotras. Ya lo saben, ya tienen sus redes sociales, las estamos compartiendo aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias a todas y todos.